Bien, señores, agradecemos Estamos mucho ahí. que se haya incorporado a este equipo de los martes el ingeniero Ignacio Ditren. Oigan esto, ingeniero civil, pero dirigente fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando era regidor, fue uno de los primeros que introdujo el tema del tránsito masivo, el problema del transporte de carga y pasajeros, grandes ciudades, y particularmente la capital, es más su tesis de grado. Sorprendentemente, siendo ingeniero civil, se refiere al tránsito, de manera que no es un hombre improvisado. Por eso es que ustedes ven que ha intervenido en las crisis de transporte que se han originado en los últimos años en la República Dominicana, siempre como un actor principal. Buenos días. Muy buenos días. Agradecemos mucho, ingeniero, que usted se haya incorporado al equipo. Porque aquí lo que se procura es ofertar ideas Y soluciones. Ponerlas sobre la mesa para que las autoridades, las que toman decisiones, tanto en el sector público como en el privado, tengan referentes. Y eso es pudiera ser nuestro aporte, si es que se le considera algún valor. Así es. Mire, se está planteando en este momento, ingeniero, un asunto que en el cual se necesita su orientación, porque está intervenido muchas veces en soluciones de problemáticas como estas. Dicen los sindicatos, y aquí se unieron todos, hasta los progobiernistas, que ellos tienen que ser incorporados a la fórmula de alimentación del metro. La OPREP, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, había adquirido una flotilla de microbuses para alimentar el metro y garantizarse así que esta facilidad de transporte masivo sea usada en su máxima capacidad, o cercano a su máxima capacidad. Los sindicatos originariamente no le prestaron mucha atención al metro, pero ahora bien ven que en efecto hay una concurrencia ya cada vez mayor, la gente está perdiendo el miedo. Yo conozco una señora que dice que ella todavía no se mete al metro por temor a que andar bajo la tierra es muy peligroso. Entonces, así hay gente que te lo dice. Sí. Y aquí yo tengo un amigo, un chofer, que me dice, yo no me monto ahí. Pero hay que llevarlo a pie para que vean. Yo no me monto ahí, un chofer de esta planta. Eso por debajo de la tierra yo no lo acepto. Lo mío es por arriba, ¿sí? Uno dijo. Se encuentra un caso como ese. Pero bueno, chances aparte. ¿Cómo ve usted el cuadro general en su entorno con respecto a la grave necesidad de transportar rápido, masivo, seguro y económico a la gran masa trabajadora del Gran Santo Domingo? Empleados, amas de casa. Bien, muy buenos días, muy buenos días. Yo pienso, cuando menciono la palabra metro, me da una gran satisfacción de ver la visión extraordinaria de ese gran estadista llamado Leonel Fernández, ahora compartida por el presidente Danilo Medina. Y ahora que se inauguró la segunda línea, es cuando comienza a verse lo extraordinario de esta obra. Porque con una línea la gente lo percibe, pero no tanto. Pero cuando ya tú tienes dos líneas que se cruzan, y que 30 estaciones, 27.5 puedes hacer intercambios y kilómetros. venir de un punto, cambiar a otra línea, ir a otro extremo de la ciudad, es algo importante. Yo pienso que es una obra realmente fascinante, que va a cambiar, va a provocar un cambio de paradigma, un cambio en la mentalidad de los dominicanos. Es más, nosotros en la campaña electoral, nosotros formamos un movimiento de apoyo al presidente Danilo Medina, muy sui generis, porque no era un movimiento para estar brincando, no. El movimiento se llamaba Moadama, Movimiento Aprendo con Danilo y Margarita. Y eso consistía en alfabetizar personas, que luego se convirtió en el buque insignia del gobierno del presidente Medina. Y nosotros buscamos en los pueblos y en los barrios marginales de la ciudad personas que no sabían leer y escribir. Y nuestro trabajo en la campaña fue enseñarles a leer y escribir. Pero no solamente enseñarles a poner la A, la E, su nombre,
aparte de ser una educación integral, porque iba acompañado de charlas sobre cáncer de mama, cáncer de próstata, sobre droga, problemas de droga, violencia intrafamiliar y conocimiento de obras y de lugares históricos. Y una de las cosas que hicimos fue montar a muchas personas en el metro. De hecho, casi todos los días vivo diciendo a la persona, cuando mencionan, viene la palabra a la conversación. Recuerdo que la semana pasada me tocó ir a otro canal hermano y me tocó hablar con el gerente general del canal y propietario del canal, Canal 9, Domingo Bermúdez. Y yo le decía a Domingo, me estaba hablando bien del metro, y tú estás montado. Me dice, no, pero sé que eso, no es que tú sabes, no, tienes que ir a verlo, porque solamente viéndolo te vas a dar cuenta lo que significa eso en el cambio cultural de la República Dominicana. Y yo invito a que todas las personas de todos los tratos sociales vayan y se monten aunque no lo necesiten, aunque no necesiten montarse en el metro, pero que se monten solamente para que se den cuenta hacia dónde va la República Dominicana, el cambio que eso ha provocado. Pero sobre todo, háganlo con un espíritu crítico. Chequeen lo que hay arriba, entre ahí abajo, vean el comportamiento de los ciudadanos ahí abajo, la limpieza, el silencio. Es un cambio total. Y eso mismo se va a provocar en lo que es la economía, en lo que es la producción en República Dominicana. Entonces, eso, comenzando por ahí, es un cambio tremendo. Nosotros dijimos que hay 6 líneas de metro propuestas. Yo entiendo que las 4 restantes, más el complemento de la segunda, tardarán no menos de 30 años. Porque a partir de ahora, voy a hacer esta predicción, todos los gobiernos van a hacer su pedacito de metro, su tramo de metro. El presidente Medina va a hacer un tramo, pequeño pero lo va a hacer. Y el presidente que viene en el 16 continuará haciendo otro tramo, porque yo pienso que ya existe el metro, entonces seguirán haciendo tramos complementarios para ir incorporando sectores de la sociedad a ese metro, que cada vez, mientras más línea tenga, más eficiente va a ser. Y mayor va a ser el impacto que va a tener sobre la movilidad en el Gran Santo Domingo. Incorporando a eso también, teniendo en cuenta también que habrá que incorporar el término trenes, volver a los trenes, que fuimos uno de los primeros países en la región que tuvo trenes en el siglo XIX. Tuvimos nuestro primer tren cuando se construyó el tren que iba de La Vega a Sánchez. No, ese fue después, de La Vega a Sánchez, que debió comenzar en Santiago y terminar en Samaná, pero ni llegó a Santiago ni llegó a Samaná. Y luego el Ferrocarril Central Dominicano. ¿Que se lo inauguró Ulicero? Entonces, teníamos esos 2 trenes y teníamos una cantidad enorme de vía férrea que se movían en los centrales azucareros, y todo eso se perdió, que todos esos rieles pudieron haber servido ahora mismo para construir el tren que se está proponiendo de Jaina a Santiago. Pero vamos a lo que tú planteabas del asunto de las rutas alimentadoras. Las rutas alimentadoras, nos hemos buscado un problema innecesario, porque yo pienso que la OPRED debe concentrarse en construir metro. Y debe haber, y existe una institución que debe manejar lo que son autobuses. Si el complemento que le falta a la segunda línea se le deja a la ONSA, eso no hubiera conflicto. ¿Por qué? Porque la ONSA tiene una ruta que sale de los Alcarrizos y llega al Tamarindo, que es justamente lo que le falta al metro. Entonces, nosotros planteamos públicamente, aunque mucha gente ha hablado del tema sin reconocerlo, por mi culpa, que no he terminado el bendito libro que propuse, el segundo libro sobre transporte, donde hacemos este planteamiento, que del 9 a los Alcarrizos, la ONSA, la ruta que tiene que va a los Alcarrizos, la corte y vaya del 9 a los Alcarrizos, y que esa misma ruta que va del puente Sánchez, o de la 17, mejor conocido, hasta el Tamarindo extendido hasta San Luis. En cuanto a los transportistas,
privados, ellos tienen razón en parte, porque hay rutas que alimentan el metro que no son operadas por la ONSA. O sea, yo pienso que las rutas que son operadas por la ONSA, que complementan al metro, pues las sigue haciendo la ONSA, en coordinación con el metro, porque pueden coordinar perfectamente. Y en los lugares donde no hay ruta de la ONSA, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo el caso de Punta, en Villamella, que alimenta la Mamá Tingó, eso lo pueden hacer los transportistas, lo único que hay que llegar a un acuerdo con ellos. En vez de salir de Punta y llegar a la feria, la ruta de ahí, lo que tiene que salir de Punta y llegar a Mamá Tingó y devolverse. Y obviamente cobrar mucho menos porque el tramo es mucho más corto. Lo mismo en Guaricano, lo mismo en Sabana Perdida, que son rutas que no opera la ONSA, pero que operan los transportistas privados. Entonces perfectamente debe haber una integración. De hecho, en la semana pasada, o el fin de semana, el presidente Fernández tuvo una conferencia en Panamá donde hablaba de eso, de participación, que la clave del éxito de los gobiernos actuales es la participación. Entonces, los que están, ellos ofrecen un servicio que no hay por qué prescindir de ellos, sino justamente reorientarla, organizarla y formalizarla. ¿Y cómo? Porque aquí está la parte económica y la parte social, que muchas veces el que ha estado dedicado al transporte no le entiende mucho, sobre todo algunos de los actores que tenemos, y es que uno de los atractivos del metro es que le abarata el transporte a la gente. Fíjese como usted refería, lo del transbordo, que ahora cuando la gente que está descubriendo el transbordo, por ejemplo, lo que viene de allá, que lo aborda en Mamá Tingó, pero ocurre que va para el 9. Él viene a la John F. Kennedy con Gómez, hace el transbordo y llega al 9 con el mismo pasaje. Entonces, esa parte social del metro, los actores privados como que no la entienden mucho. No, ellos pueden, es una cosa muy sencilla, sí. Simplemente de economía. Sí. Si usted hace una ruta de 25 kilómetros y la va a convertir en una ruta de 5, usted no puede cobrar en una de 25 kilómetros lo mismo que cobra en una de 5. Entonces, simplemente es capacidad de negociación con ellos. Sí. Lo mismo que nosotros formulamos algunas ideas que están plasmadas en nuestra tesis para un máster que hicimos sobre alta gestión pública, que se llama Sistema Multimodal para la Movilidad Pública. Sí. Sistema multimodal, que quiere decir diferentes modos de transporte, sí. Autobuses, metro, taxi. Sí. Entonces, simplemente intercambiar los diferentes modos. Y proponíamos ahí, como lo hemos propuesto públicamente. Pero es una fórmula, o sea, no del agua tibia, eso opera en todas las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades, no es un invento. No es un invento. Porque no hay ninguna ciudad en el mundo que funcione solamente con metro. Hay una integración multimodal. Entonces, hay lo que se llama también la tarifa integrada, que es el gobierno puede perfectamente proyectar a lo largo, a lo que se integren a las rutas alimentadoras, una tarifa multimodal donde usted cobra en un sitio y pasa a otro modo y se cobra, eso nada más, solamente hay que integrar. Nosotros hemos hablado de varios elementos que hay que integrar para modernizar el transporte en la República Dominicana, que es ese sistema multimodal, o sea, la integración de los diferentes modos, mediante el uso de un sistema inteligente de cobro, o llamada tarjeta, sí. Donde usted se monte en el autobús con una tarjeta o en el metro con una tarjeta y cambian a un autobús o a un taxi. Pero todo el tiempo con la misma tarjeta. Con la misma tarjeta. Pasándola por un mismo de la misma manera propusimos y no se ha aceptado porque no se ha entendido, porque ha habido como una satanización de lo que hemos planteado, que es que el Estado, por ejemplo, no tiene que gastar dinero en comprar autobuses, simplemente puede pasar a un término que no es un invento nuestro, sino que existe en el sistema de leasing. Y para hacerlo, para decirlo en español, un sistema de arrendamiento de autobuses, donde aparecen empresarios que te arriendan el autobús con mantenimiento incluido y usted lo paga, usted lo que hace es pagar por el servicio que le dan, ya sea por kilómetro o por pasajero, como mejor le convenga. Y para eso incluso existe una ley que por casualidad, o no por casualidad, como una forma de modernizar también el Estado Dominicano, se aprobó la ley del fideicomiso. Sí. Entonces, usted tiene, existe por ejemplo en Colombia, para que vean que no es un invento nuestro, por Dios, no es un invento nuestro. En Colombia, por ejemplo, existe el Transmilenio. ¿Qué es Transmilenio? El Transmilenio no tiene autobuses. Los autobuses son de los transportistas.
Lo que pasa es que Transmilenio es una corporación municipal de la alcaldía de Colombia, de Bogotá, que administra el sistema. Entonces, el sistema lo que hace es tener una especie de fideicomiso. Las recaudaciones no las maneja el transportista, sino con una tarjeta usted paga y eso va al banco y el banco distribuye. Lo mismo podemos hacer aquí. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Como si fuera una agencia fiduciaria. Exactamente. Entonces nosotros lo que propusimos, y lo han satanizado, yo creo que alguien me diga qué hicimos de mal, que no se ha puesto en práctica esa licitación que nosotros hicimos, que no tiene nada de malo. Y reto a cualquiera que me pregunte qué pasó ahí, qué tiene de malo. Y yo, es malo, hago estar público el debate para que me digan qué tiene de malo el sistema. ¿Por qué no tiene la ONSA, no está fortalecida? Y se libra el estado de comisiones, que son tan terribles. ¿Tú entiendes? ¿Por qué no y está de fortalecida? comentarios. ¿Por qué no está fortalecida la ONSA con un sistema que nosotros hicimos transparente, que tiene pecaminoso, donde el Estado no va a poner un centavo? Es más, tengo entendido que los transportistas lo van a hacer. Creo que Conatri y Fenatran no lo van a hacer. Hace rato, hombre, lo están haciendo, hace rato. No. Que a Conatri y a Fenatran le están fiando el vehículo. Sí, pero ahora ellos van a implementar el sistema que nosotros propusimos. El sistema que nosotros propusimos, ellos lo van a implementar ahora con el sistema de tarjeta incluido. Ah, con el sistema de tarjeta incluido. Sí, lo van a hacer. Lo que el Estado no ha hecho, lo van a hacer ellos. Entonces, yo creo que por ahí está la solución. Entonces, además, el ICI se está aplicando aquí en muchísimas empresas privadas. Pero ven acá, las empresas privadas están aplicando las el ICI empresas de aquí. comunicaciones, casi ninguna tienen ya vehículos. No. Tienen una empresa que les suple el servicio de transporte, de un sistema de leasing así mismo. Entonces, ¿por qué no puede el Estado modernizarse? Y hay empresas también grandes que te facilitan el vehículo mediante el leasing. Oye, te lo voy a decir. El gobierno dominicano, si quiere, en poquísimo tiempo puede transformar todo el sistema de transporte público sin poner un centavo, porque hay empresas agresivamente buscando la forma de introducirse en el país mediante el sistema de leasing. Sí. Entonces yo pienso que tenemos una gran oportunidad que hay que aprovechar, ver lo que está pasando en el metro para darse cuenta de la necesidad que hay de modernizar esto, de incorporar a los transportistas, porque el gobierno no va a poder hacerlo todo, no puede dejarlo a ellos fuera. Tiene que haber una participación, lo que tiene que haber es una participación regulada, controlada, disminuyendo el número de vehículos para disminuir la circulación y garantizar el repago de esos vehículos que se utilicen en el transporte. Porque si tenemos tanto en el sistema de carga como en el sistema de transporte público, un excedente de vehículos. Por ejemplo, yo le digo a Blas Peralta, pero es que ustedes pueden establecer un sistema, por ejemplo, en el sistema de carga, de compra de los turnos y camiones en un porcentaje para reducir el número de camiones. Si tú perteneces a un sindicato de eso de Fenatrado, tú no vas a poder pagar el vehículo. ¿Por qué? Porque te toca carga una vez a la semana, quizás. De tanto que hay. ¿Entiendes? Entonces hay como una especie de una suerte de populismo en el hecho de incorporar número de unidades que va haciendo cada vez menos rentable el negocio. Así es. Lo mismo pasa con el transporte público. ¿Por qué tú ves 30, 40 carritos parados en una esquina? Porque hay un exceso. Un exceso. Si no hubiera exceso, estuvieran circulando todo. No tienen que hacer no tienen que producir una parada. Y de una persona parada no funciona. No. Es más, hay tanto exceso, Oye, yo siempre me he preguntado, ¿y cómo es eso? Que aquí tú vas por un sector de clase media y encuentras 10 carritos parados en la sombrita. Por cierto, unos choferes con los pies enganchados, cogiendo fresco, esperando que lo llamen. Ah, porque hay un exceso. Un exceso. Pues no, pero fíjate si hay un exceso grande, que también trabajan interdiario. Pues así es. Trabajan interdiario. Es interdiario y cuando trabajan diario tienen que esperar. Entonces, por eso viven gritando que no es rentable. Bueno. Por eso, entonces, ¿quién paga el exceso? El usuario. El usuario. ¿Por qué? Porque para ser mínimamente rentable tienen que aumentar la tarifa. Sí, por eso es Esa es la explicación. Por eso ustedes, señores, que yo les anuncié que estábamos trayendo un refuerzo que nos va a ayudar a comprender la problemática del transporte. Ya han salido a relucir cosas que no sabíamos, pero que están expuestas, que solo un veterano podía, y un conocedor y un estudioso del problema podía identificar. Ingeniero, esta es solamente una pequeña muestra de lo que usted puede ayudarnos a comprender el problema. Por eso, por favor, le pedimos
que se mantenga firme con nosotros y que dos veces al mes esté con nosotros aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esas visitas vamos a hacer una comparación del sistema de transporte dominicano con otro sistema de transporte, para que la gente vea que lo que le estamos diciendo no son inventos, que somos genios, pero simplemente hemos acumulado por los años alguna experiencia. Y además también la habilidad de estar en el medio político le da un recurso extra al técnico, al analista. Así es. Que sin duda alguna es valioso para poder comprender el problema. Agradecer por su presencia hoy, ya lo tenemos seguro, no se preocupen. Pero ahí está Lalo con los deportes, y yo creo que como le hemos quitado unos cuantos minutos, le vamos a pasar directamente donde Lalo, para que nos actualice también con los deportes. Aquí fuimos ayer objeto de visita del presidente de la Federación Mundial, porque es la más grande que hay, de fútbol. La FIFA. La FIFA. El señor Joseph Blatter. El señor Blatter, una verdadera autoridad. Ese es un jefe donde quiera que va. Estuvo ayer en Palacio y el presidente le dio un tratamiento como se lo merece, de primera. Así que probablemente Lalo nos hable de eso. Pasemos donde Lalo, de manera directa, y más luego entonces vendrá la sección cultural con la que se cierra esta revista. Regresamos mañana.